Quiero empezar este video diciéndote que la información que vamos a destapar aquí es extremadamente grave y espero que alguien la recoja y la lleve cuanto antes a la justicia. La actual vicepresidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la famosa CIDH, la comisionada argentina Andrea Pochac, propuesta por el expresidente Alberto Fernández, quedó expuesta en un gravísimo caso de conflicto de intereses y probablemente corrupción en la administración pública. Como funcionaria, habría actuado contra el Estado argentino para favorecer a un grupo de ONGs de derechos humanos, al menos en un caso y probablemente en varios más. Para poder hablar sobre este tema, que es realmente muy importante porque la información que te vamos a presentar es verdaderamente escandalosa, tenemos a una invitada muy especial, a Neidy Casillas, que integra el Global Center for Human Rights, que es una organización que ha estado siguiendo muy de cerca esta investigación que vamos a destapar hoy en este video y que de antemano te pedimos que le dejes un me gusta, que dejes un comentario y que lo difundas entre tus contactos. Dicho esto, le damos la bienvenida a Neidy Casillas. ¿Qué tal, Neidy? ¿Cómo estás? Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, con todo gusto. Ya hemos conversado sobre otros escándalos vinculados a la CIDH y hoy nos toca volver a hablar sobre la misma organización. ¿Qué pasó hoy con la CIDH? Y después vamos a explicar, aunque sea brevemente, qué es la CIDH por si tenemos público que todavía no conoce o no le suena este organismo. Pero ¿cómo podemos centrarle al tema? ¿Qué pasó ahora con la CIDH? Claro, como bien dices, Agus, bueno, ¿qué pasó ahora, no? Vienen ya una serie de escándalos que se han dado en la CIDH y hoy en día nos enfrentamos con uno más. Como ya lo decías en tu introducción, recientemente en una audiencia que se llevó a cabo aquí en Washington, D.C., en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reveló que la hoy vicepresidente de la Comisión Interamericana, que es Andrea Pochac, una funcionaria exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández, fue protagonista de un escándalo, ya que no se mencionó su nombre explícitamente, pero el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu, expuso cómo la Argentina había quedado en un estado de indefensión, ya que por el actuar de una funcionaria que actuó básicamente como juez y como parte. Es decir, un conflicto de intereses enorme en el que mientras fue parte de una organización, el CELS, demandó al Estado argentino y después pasó a ser parte de la función pública. Nunca se excusó, nunca se retiró y no solamente eso, sino que además omitió también varias pruebas que afectaron enormemente al Estado argentino. O sea que cuando esta información llegue a donde debe llegar, se tendrían que tomar medidas inmediatas y este caso, sin lugar a dudas, va a despertar mucha indignación en mucha gente que estas cosas evidentemente nos repelen. Quiero mostrar al público el momento en el que Mogaburu, a quien recién citabas, expuso en este organismo diciendo que precisamente el Estado argentino había quedado en un estado de indefensión por esta situación que nos acabas de comentar, Neidy. Vamos a verlo. Señor secretario ejecutivo, señora peticionaria, doctora Catela y señores representantes de la peticionaria. Celebramos la posibilidad de que el Estado argentino cuente finalmente con esta instancia, luego de haber quedado durante años en una situación de absoluta indefensión como consecuencia de lo ocurrido durante la gestión gubernamental anterior. Bien, de absoluta indefensión. Ahora, antes de entrar a mostrar las pruebas y antes de profundizar en este conflicto de intereses de quien fue juez y parte al mismo tiempo de por lo menos una de las causas, comentemos muy brevemente qué es la CIDH y cuál es su importancia, porque probablemente tengamos público que no conozca todavía mucho sobre este organismo. Claro que sí. La CIDH es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un organismo que forma parte de la OEA, es decir, cuando se crea la OEA, una de sus partes en la estructura de la OEA es esta comisión
Y es importante porque es el organismo que a nivel regional, es decir, a nivel de todas las Américas, es el encargado de velar, pero también de juzgar los derechos humanos. Entonces, es un organismo internacional muy importante porque de alguna forma es la voz última en el tema de derechos humanos. Y hoy en día, pues se ve involucrada en este escándalo. Y está compuesta además por 7 comisionados, ¿no? Una de las cuales, que además es vicepresidente, es Pochac, la señora Pochac, que quiero ir a eso. Entonces, ¿quién es Andrea Pochac? ¿Quién es Andrea Pochac? ¿Cómo llegó a la CIDH y qué fue en concreto lo que hizo contra la Argentina? Exacto. Bueno, mira, Pochac es una abogada argentina que trabajó por varios años, casi 10 años, en el CELS. Muchos de los argentinos estarán familiarizados con esta organización, en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Ella trabajó, como te decía, en el CELS. Ella durante el caso Catela, que es el caso que nos está, que trajo al ex subsecretario a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, ella, en este momento, ella era la segunda a cargo en la organización del CELS. Ella fue la que demandó al Estado argentino mientras formaba parte del CELS. Después pasó a ser funcionaria, años más tarde, pasó a ser funcionaria en la administración de Alberto Fernández del gobierno. Ella ocupaba el cargo de subsecretaria de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. Y es en este momento, esto es ya como en el 2020 más o menos, cuando ella recibe el caso que ella misma presentó como demandante. Y en estos casos, Agustín, lo que la práctica más básica de la abogacía y lo que el principio de la imparcialidad indica es que cualquier juez o cualquier abogado incluso debe de excusarse de una causa en la que tú conoces. Y esto fue lo que exactamente hizo Andrea Pochac. Y ahí está la primera falta gravísima que ya señalábamos, como que es el conflicto de intereses. Pero no solo eso, Agustín, sino que también en esta misma causa ella omitió mandar 30 kilogramos de informes a la CIDH que pudieron haber demostrado la inocencia del Estado argentino, pero ella se involucró directamente en todo esto. Ella se involucró, en vez de excusarse, ella se involucró en este caso y omitió estas pruebas, lo cual, pues como bien lo dijo Joaquín, deja en estado de indefensión al Estado argentino. Y años más tarde, ella fue propuesta también por el gobierno argentino como comisionada, como candidata a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue electa por los estados y hoy ostenta el cargo de vicepresidenta. Entonces, cuando sucede la audiencia aquí en Washington, ella no estaba presente, pero el entonces subsecretario de Derechos Humanos lo dice. Una exfuncionaria del gobierno anterior que hoy está en un cargo altísimo en la CIDH. Y bueno, eso fue lo que prendió nuestras alarmas. Y ahí empezamos a investigar, Agustín, y ahí fue donde encontramos que la única persona que había estado en el CELS, que después que estuvo envuelta en el caso Catela y que después estuvo en la función pública, fue Andrea Pochac. Así que ella es protagonista pues de todo este conflicto enorme y que lastimosamente hoy ostenta un cargo en un organismo que se dice velar por los derechos humanos, que nos juzga a todos los países y que los juzga duramente, incluso con imposiciones imponiendo indemnizaciones económicas que les cuesta mucho dinero al Estado, pero también a los contribuyentes. A ver, voy a intentar hacer una síntesis porque esto que nos comentaste es realmente alucinante. Hay una señora llamada Andrea Pochac que tiene un alto cargo en algo llamado CELS, una ONG de izquierdas, una ONG que dice luchar por los derechos humanos. Significa sus siglas Centro de Estudios Legales y Sociales. Está dirigida por Horacio Verbitsky, una persona que además, recordemos, fue uno de los jefes de inteligencia de la organización terrorista Montoneros en los años 70, personaje muy oscuro de la política argentina,
y del terrorismo de los años 70, insisto. Este es el jefe directo de la señora Pochak cuando ella era miembro del CELS. Y como miembro del CELS llevan un caso contra el Estado argentino al organismo internacional llamado CIDH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero esta misma señora termina como comisionada en la misma CIDH, habiendo sido propuesta por Alberto Fernández. Exactamente, pasando por la función pública previamente, supongo que en la Secretaría de Derechos Humanos, con Pietragala. Exactamente, con Pietragala en la Secretaría de Derechos Humanos, ella era la subsecretaria de Derechos Humanos y ella actuó como abogada del Estado. Pero como abogada del Estado, nunca envió a la CIDH las pruebas que había para defender al Estado argentino en un caso en particular que ella misma lo había iniciado como acusadora. ¿Es correcto? Exactamente. Ella lo acusó, exactamente. Ella acusó al Estado argentino y después ocultó, siendo la abogada, funcionaria pública y abogada del Estado, ocultó las pruebas para favorecer a la organización para la cual ella trabajó. Y aún con esto, claro, esto no se supo hasta recientemente en esta audiencia, fue propuesta para la CIDH. Si esto, Agustín, se hubiese sabido antes, pues ella no tendría las credenciales para poder ostentar el cargo que hoy ostenta, porque hay muy pocos requisitos que el estatuto de la comisión señala para que tú puedas ser comisionado. Y uno de ellos es la alta calidad moral. Imagínate, Agustín, si podemos hablar de alta calidad moral de esta señora cuando actuó en contra de su propia patria, favoreciendo a una ONG para la cual trabajó. Ahora, recién decías 30 kilos de pruebas, y esto no es una metáfora, no es una hipérbole, sino que fue lo que se dijo precisamente en esta audiencia. Voy a mostrar el momento exacto para que la gente pueda ser testigo también de esta locura. Miren esto. Habla en la participación de las delegaciones del Estado argentino. Pero la agencia que tiene la responsabilidad política y jurídica de ejercer la representación del Estado argentino ante los organismos internacionales es la Secretaría de Derechos Humanos. Y la Secretaría de Derechos Humanos de la gestión anterior mantuvo desde el 21 de abril del 2021, si mal recuerdo, puedo equivocarme con la fecha, toda la información que mandó a la parte peticionaria y luego se le remitió 3 cajas, 30 kilos, con todos los documentos que la provincia de Misiones trajo gentilmente para que pudiera valorarse una eficaz defensa del Estado argentino. Bien, no es responsabilidad entonces, fue esta misma señora Andrea Pochak la que no envió las pruebas cuando tenía que defender al Estado argentino ante la causa en la cual ella también aparecía como acusadora del Estado argentino, en tanto y en cuanto participaba del CELS, que fue la entidad que fue a la CIDH a acusar al Estado argentino. Exacto. Y terminó siendo premiada con un cargo tan importante, que es el cargo máximo de la CIDH, que es es una de las 7 comisionados de la CIDH y encima vicepresidente actualmente, ¿no? Exactamente, actualmente ella es la vicepresidenta, es decir, hay 2 cargos, presidente y vicepresidente, y ella ostenta este cargo después de ver lo que se expuso, como bien lo vimos en estos videos. Esto, como bien dijiste en un principio, Agus, nosotros como Global Center for Human Rights nos dedicamos a dar un seguimiento puntual de lo que sucede en los organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos dimos cuenta en esta audiencia lo que fue expuesto por el gobierno argentino. Nosotros simplemente nos dimos a la tarea de saber el nombre exacto de esta funcionaria de alto nivel que se menciona en la audiencia y como te decía, es muy fácil saberlo porque la única que estuvo en ese momento, involucrada en este caso, tanto por una ONG como después como funcionaria pública, fue Andrea Pochak. Y tengo una pregunta, ¿por qué esto es tan grave? ¿Por qué es tan grave un conflicto de intereses? ¿Por qué nos tendría que importar este caso? Claro, imagínate que la CIDH es la instancia última a la que tú puedes acudir cuando tú tienes o alegas la violación de derechos humanos. Y
tú vas a acudir con una persona, con una supuesta abogada que, como te decía, el primer principio de cualquier abogado es la imparcialidad, y sobre todo de cualquier juez, tiene que ser la imparcialidad. Si tú conoces de una causa, lo que tienes que hacer en automático y de forma inmediata es excusarte de estar involucrado en esta causa. Imagínate ella, que Andrea Pochac no solamente es que estuvo involucrada, es que ella era la segunda a bordo en el CELS cuando se demandó al Estado argentino de abogado del Estado, con lo cual utilizó o malutilizó, mejor dicho, su posición para afectar a su propia patria, que a mí eso se me hace como lo más grave de todo. Hay muchos actos graves en todo este caso, incluso posteriores, porque presumimos que no solamente, o todo pareciera indicar, que no solamente es el caso Catela, que fue la audiencia que se presentó en la CIDH, pero además existen otros casos en los que también se observa este mismo patrón, en el que mediante algunas soluciones amistosas, etcétera, o arreglos que se hicieron con la CIDH, se afecta gravemente al Estado argentino. Y aquí ya no nada más estaba involucrada Andrea Pochac, también está otra persona que también fue, de hecho, parte del CELS y después funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, era la segunda, Andrea Pochac era la subsecretaria, Gabriela Kletzel era la directora de Asuntos Internacionales, y todos ellos estaban bajo el mando de Pietragala Corti, de Horacio Pietragala Corti, que hoy, como tú bien sabes, es diputado. Sí, acá lo estamos poniendo en pantalla justamente. Exactamente, así que él fue el que aceptó, bueno, en un caso, te menciono uno, no quiero entrar tantos detalles para no perder al público, pero tú sabes, debes de conocer el caso Maldonado, claro. Con mucho detalle. Bueno, pues en el caso Maldonado, Pietragala aceptó la responsabilidad del Estado, a pesar de que se encontró a esta persona muerta, sin señal de violencia, etcétera, aceptó la responsabilidad del Estado argentino y le ofreció entonces una solución amistosa a las partes. De hecho, Patricia Bullrich, siendo ministra de Seguridad, acusó a Pietragala de traición a la patria, ¿no? O de falta o de incumplimientos de deberes como funcionario público, porque en realidad no estaban defendiendo al Estado, más bien estaban utilizando esta posición para avanzar los intereses de aquellas causas para las que ellos trabajan. Bien, y entonces, a ver, ¿acá hay algún delito, Neidy? Acá estamos hablando de un conflicto de intereses, pero ¿podemos hablar de una actitud o de un comportamiento delictual? Sí, claramente digo, y por supuesto esto será para el gobierno argentino de investigar. Nosotros a primera vista, y bueno, yo particularmente sin ser abogada argentina y conocer a detalle la ley penal, pero te puedo decir que probablemente ella puede ser acusada o puede levantarse el cargo de prevaricato, indudablemente, además de incumplimiento de deberes del funcionario público, porque ella tenía el deber de velar por el Estado y no lo hizo así, entre algunos otros, ¿no? Yo creo que es bastante importante y me imagino que será el proceder del actual gobierno de investigar a fondo esta causa, porque, bueno, ya salió de forma pública en esta audiencia aquí en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué crees que podría pasar al interior de la CIDH? Sobre todo pensando, Neidy, en que la CIDH tristemente es una organización cuya imagen pública está muy venida a menos, está muy cuestionada precisamente por casos como este. Creo que hace poco hubo otro de otro comisionado o una comisionada que tuvo que renunciar por un escándalo similar, que por cierto, lo habíamos también destapado en este canal. Habíamos hablado de ese caso en este canal. Si querés refrescar algo de eso, estaría bien. ¿Y qué pensás que va a hacer en todo caso la CIDH con este caso? Una CIDH, insisto, muy golpeada en su imagen frente a los pueblos, en definitiva. Sí, claro, el caso al que te refieres, el anterior que bien denunciamos gracias a tu espacio, fue el caso de Vulcán. Este comisionado estaba siendo también juez y parte, él era
había aceptado un cargo en una corte del Caribe, que no solamente ve un país, pero que ve varios países del Caribe, y además estaba actuando como comisionado, lo que significa que muchos de esos casos que se veían en la corte después podrían venir, o ya algunos estaban de hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos estaban calladitos, nadie lo dijo, él había aceptado ya por un mes, había aceptado o estaba ostentando el cargo en esta corte, y sin embargo no lo habían dicho hasta que lo denunciamos públicamente, y bueno, finalmente él tuvo que excusarse porque realmente era vergonzoso lo que estaba haciendo. En cuanto al caso de Pochac, yo creo que la CIDH debería de tomar algunos puntos o algunas cartas en este asunto, porque como tú bien lo dices, lo que esto implica es que es pérdida de credibilidad para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como decíamos es el órgano máximo en los temas de derechos humanos, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero si de verdad ellos se quieren tomar en serio y quieren rescatar la función de esta comisión, que es velar por los derechos humanos, pues tendrían que tomar con seriedad este caso y ver que cuestionar por lo menos a la señora Pochac para ver qué fue lo que pasó, ¿no? Y sobre todo, no sabemos qué va a pasar, pero sobre todo si ya el Estado argentino está haciendo una denuncia pública sobre lo que fue su actuar. Como te digo y te repito, lo único que exige el estatuto de la comisión es la alta calidad moral, una calidad que no existe claramente en la señora Pochac, porque lo dejó más que demostrado en este caso, y como te decíamos, parece que no solamente en este caso, sino hay otros casos que se pudieran investigar y que posiblemente también pudieran incurrir en graves faltas por afectación al Estado argentino. Me gustaría entrar un poquito nuevamente en el tema del CELS, que es la organización que integraba a Pochac antes de haber sido funcionaria del gobierno de Alberto Fernández y después comisionada de la CIDH. Ella integraba el CELS, que como les decía es una organización que se disfraza de defensa de derechos humanos. En realidad son extremistas de izquierdas, que están dirigidos incluso por un ex jefe terrorista de Montoneros, el señor Horacio Verbitsky. Y cuando me puse a buscar algunas cosas del CELS, encuentro, no para mi sorpresa en realidad, porque era bastante obvio esto, que por ejemplo tiene financiamiento directo de Open Society Foundations, la fundación de George Soros. También ha tenido financiamiento de la Fundación Ford, por ejemplo, que a su vez son organizaciones de magnates que ponen dinero también en la CIDH. Exacto. Es decir, acá estamos mostrando los pantallazos correspondientes. La Open Society ha puesto la CIDH, es decir, ponen el CELS, ponen la CIDH, y tengo entendido que el CELS no es la única entidad que ha llevado estos casos contra el Estado argentino a la CIDH. Me comentabas fuera del aire que había otras más, el CEGIL, por ejemplo. ¿El CEGIL? Exactamente, el CEGIL, que ahí estoy poniendo en pantalla las distintas donaciones también que ha recibido de Open Society, y una ONG llamada Andes, ¿no? Es, abogados y abogadas del noreste argentino en derechos humanos y estudios sociales también han recibido cientos de miles de dólares de la fundación de George Soros. ¿Qué nos podés contar de este tipo de ONGs y en particular del CELS? Bueno, como tú bien lo dices, es una organización de extrema izquierda, una organización que promueve sobre todo toda la agenda woke. Si ahorita tú entras a su página, vas a ver inmediatamente ataques contra el gobierno actual, apoyando las protestas supuestamente pacíficas, etcétera. O sea, realmente es una organización abiertamente de una extrema izquierda que por años ha venido litigando en el sistema interamericano, junto, de hecho, con CEGIL. CEGIL es otra de las organizaciones más fuertes que litigan
en el sistema interamericano. Ellos son, en conjunto con Andes, han venido y trayendo varios de los casos. De hecho, te mencionaba otros casos como que también pudieran ser parte de alguna falta en la que pudieran incurrir Pochac y también Kletzel y Pietragala. Son otros casos como la Virgen Abortera, también le va a sonar a mucha gente. Bueno, todos estos casos han sido promovidos o han sido traídos aquí al sistema interamericano de derechos humanos por estas organizaciones y han sido traídos a este sistema, Agustín, porque también, y lastimosamente por muchos años, la CIDH ha sido de una marcada tendencia de izquierda. Y bueno, tal vez esto se debe justamente al fondeo que recibe. Tú ya mostrabas la cantidad de dinero que recibe de Open Society, pero no nada más de Open Society, de gobiernos como el de España, de gobiernos como el de Suiza, Suecia, la Unión Europea, etcétera, en las que promueven pues exactamente las agendas que estos países les piden, ¿no? Así que no es de extrañar que bueno, hagan esta mancuerna, por un lado, quienes se dicen defensores de derechos humanos y que llevan adelante estas causas, por el otro lado, la CIDH, que como justamente su venir a menos es por la falta de credibilidad, porque se había convertido o se ha convertido en una ONG más, lejos de ser un órgano jurídico serio y profesional, se ha convertido simplemente en una ONG más que promueve una cierta agenda. Y justamente nuestro papel, nuestra lucha como Global Center for Human Rights es que regrese esta institución para lo que fue creada, para la verdadera defensa y las verdaderas violaciones que existen en la región, que tú más que nadie sabes que son muchísimas. Además podría haber un gran negocio atrás de esto, ¿no? Es decir, cuando la Secretaría de Derechos Humanos estaba en manos de Pietragala, tenía una política inédita de soluciones amistosas que implicaban en realidad desembolsar mucho dinero. Exacto. Y se hacía obviamente con la venia de la CIDH. Sí. Hay que decir que lo más grave de Andrea Pochac, además del conflicto de interés, además de ocultar las pruebas, también tiene que ver con estas soluciones amistosas. ¿Por qué? Porque la afectación no solamente es el desprestigio de aceptar una culpabilidad que no tiene el Estado argentino, pero además de tener que pagar indemnizaciones. No podemos decirte, o yo no te puedo decir a ciencia cierta cuánto están pagando, pero la mayoría de estos casos, cuando se dice que llegan a una solución amistosa, es porque el Estado acepta una responsabilidad, es decir, que viene siendo afectado, se le va a imponer una carga para indemnizar a la supuesta víctima y entonces aquí, como te decía, va a afectar el bolsillo, pues no del Estado argentino, sino de los contribuyentes del Estado argentino. Y esto fue lo que justamente Andrea Pochac provocó en contra de su propia nación, incurriendo en este conflicto de intereses y mostrando que no tiene la capacidad moral para ostentar un cargo como el que tiene hoy en la CIDH. Bueno, por último, quiero mostrar un último clip muy importante, que es la parte en que Mogaburu da las pistas de las cuales ya hemos comentado, de que es verdaderamente Pochac la que habría ocultado las pruebas para defender a la Argentina. Escúchenlo, por favor. Presentadas por los representantes de la presunta víctima. El 28 de abril de 2021 se dio intervención al área sustantiva competente, entonces denominada Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos. Dicha área estaba a cargo de una funcionaria que había intervenido previamente en este mismo caso, pero en carácter de representante de la peticionaria y miembro de la organización no gubernamental que promovió la petición ante esta comisión. Resulta particularmente llamativo que pese a esta evidente situación de conflicto de intereses, no se haya podido encontrar en los registros administrativos ni en el sistema de gestión documental integral constancia alguna de excusación o apartamiento de dicha funcionaria respecto de la tramitación del caso. Más grave aún, durante ese periodo se produjo una inacción absoluta e inexplicable por parte del área competente. Incluso cuando la Fiscalía de Estado de la provincia de Misiones remitió un extenso informe con elementos relevantes para la defensa del Estado, dicha información nunca fue transmitida a este organismo internacional.
ni se produjo presentación alguna en la etapa de fondo del procedimiento. Esta situación colocó al Estado argentino en una posición de completa indefensión en el marco del presente trámite. Bueno, me decías, no hay ninguna otra posibilidad de que sea otra persona más que Pochac la que cumpla las características que le enuncia, ¿no? Exactamente, como te digo, ¿no? Ahora sí que simplemente por monitorear, por estar siguiendo esta audiencia, nos dimos cuenta, es muy fácil, él no menciona los nombres, pero si tú ves el caso Catela, ahí aparece toda la información y la única persona que estuvo primero como funcionaria del CELS y después ahora sí como funcionaria de alto nivel, muy alto nivel en la CIDH, pues es Andrea Pochac. Así que esto es algo que, como te digo, ya lo denunció, ya lo descubrió el gobierno actual, esto fue un truco, un truco que creado por el gobierno anterior, y bueno, hoy se denuncia en esta audiencia, y bueno, lo que se esperaría es que ahora sea investigado, no debería, para mi punto de vista, quedarse simplemente como una afectación al Estado argentino, sino tiene que salir a la luz exactamente y sin miedo el nombre de la persona y qué fue lo que exactamente hizo y cómo se afectó al Estado argentino. Pero claro, esto tiene que ser a través de un proceso legal en donde hay mucha información que hoy en día no es abierta, sino que es información privada y que solamente en un proceso penal, entonces tendría que salir al aire, o en un proceso judicial, perdón, tendría que salir entonces a la luz estas pruebas para que se pueda constatar si existió o no la falta y la responsabilidad de algunos de los delitos que mencionaba. El de conflicto de intereses, no hay duda, la ocultación de las pruebas tampoco hay duda, porque ella estaba este cargo. Bien, entonces vamos a cerrar de la misma forma que empezamos. Hacemos un llamado a que se tomen acciones de manera urgente. Ojalá que el gobierno argentino las tome y que la CIDH responda rápidamente, porque es una institución central para el sistema interamericano de derechos humanos, cuya imagen pública viene en caída libre precisamente por tener gente tan cuestionable dentro de sus funciones, e incluso en los casos de los cargos más altos como el de comisionados, y en este caso nada menos que la vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que esperamos que esto se resuelva cuanto antes. Neidy Casillas, muchísimas gracias por haber estado y gracias por toda esta información. Muchísimas gracias, Agustín, por el espacio y bueno. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.